Vamos a hablar de un tema interesante de salud que es importante que conozcan. Está con nosotros el doctor Thierry Hernández Yisura, internista experto en medicina crítica, y vamos a platicar del extremo de una reacción alérgica. ¿Cómo estás? Bienvenido, Doc. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Qué quiere decir? Bueno, acabamos de ver hace unos días que la magistrada Oyuki Ramírez perdió la vida por ser atacada por abejas. Y mi pregunta aquí es, ¿fue por el veneno de las abejas, por la cantidad de las abejas o por una reacción alérgica al veneno? Mira, pudieron haber sido las dos cosas, tres cosas, varias cosas. Un solo piquete de abeja puede dar para una reacción anafiláctica, pero también cuando se tienen más de 200, 500, 1000 piquetes de abejas, puede haber un envenenamiento. Okay. Y el veneno de abeja genera una falla orgánica de todos los órganos, un poquito más lento que la reacción alérgica, que es inmediata. Y pues eso puede sobrellevar a una falla orgánica múltiple, terapia intensiva y pues el fallecimiento desafortunadamente. Oiga, doctor, evidentemente no en este caso, pero en caso de alimentos, mariscos, etcétera, ¿cuáles son los síntomas que no debemos ignorar? Porque muchas veces, soy alérgica y se me va a poner rojito, pero puede ser muy peligroso, ¿cierto? Sí, no. Cuando alguien, aunque no tenga la alergia y de repente está comiendo algo y aparece la alergia, te darás cuenta que empiezas con las ronchas, te enronchas. La mayoría de los pacientes que van a hacer un choque anafiláctico se enronchan, tienen comezón en todo el cuerpo, empiezan con sensación de comezón en la garganta y esta sensación inminente de muerte, de falta de aire. Tiene sensación inminente de muerte, siente esta falta de aire, se está enronchando. ¿Qué se hace Córrele ahí? A urgencias. Pero en lo que llegamos a urgencias. Si no tenemos una opción de urgencias, si tú conoces que tienes esa alergia y no la viste venir, tenemos la opción de los autoinyectables. Es una opción médica que existe. No necesariamente existe en México comercialmente hablando, pero eso es lo que en la ciencia existe. Esto es para personas que ya se conocen alérgicas, pero ¿esto qué quiere decir choque? Porque chocar pensamos en un coche, pero choque anafiláctico es la expresión máxima de una reacción alérgica. Sí, el choque viene de una palabra francesa. En sí significa que el cuerpo cae en una hipotensión severa. Que se baja la presión terriblemente. Se les baja la presión terriblemente. Y al bajarse la presión, sufren tres cosas principalmente. Cambios en la piel porque no les está llegando sangre. Entonces, además del enrochamiento, una palidez generalizada, piel marmórea. El estado de conciencia mal porque no llega agua al tinaco. Entonces, la presión. Y obviamente esta sensación de, dice la gente, de desguanzo, porque como no tiene la presión alta, siente esta debilidad enorme, ¿no? Y qué miedo, porque muchas veces sabemos que somos alérgicos, pero muchas veces a esta edad adulta nos volvemos alérgicos. Cuando somos alérgicos, doctor, ¿nacemos así o nos volvemos o cómo es el tema? Nacemos obviamente con una predisposición, se puede manifestar desde niños. Hay algunas alergias un poco más claras que salen de niños. Pero a pesar de que tú comas ya mariscos y habitualmente te encanta, es tu platillo favorito, tú puedes hacer in novo, de la nada, a reacción alérgica a un nuevo alimento. Al alimento que tú ya comías, pues. O a un fármaco. Por ejemplo, Claro. Yo soy alérgico a las sulfas o al metronidazol y me di cuenta hasta que los tomé. Afortunadamente no llegué a un choque anafiláctico, sino que me llené de ronchas, pero ya sé que lo tengo que evitar porque podría ponerme muy grave en algún otro momento. E inclusive el medicamento ya lo pudiste haber tomado, no tener alergia y en una nueva toma hacer la alergia. Por ejemplo, la gente que es alérgica a la penicilina y pueden tener choque anafiláctico o a las cefalosporinas o a lo que sea de medicamento. Pudiste, como dice el doctor, ya haberlo tomado, pero te puedes volver alérgico a la que sigue y no hay manera de prevenir esto. No. Naces con eso, no lo sabes, un buen día te sucede y pues haces la alergia. Oiga, doc, no me juzgue, pero yo tenía una tía que en paz descanse que me decías, no le des a tus hijos de chiquitos ni huevo ni chocolate porque de grande pueden ser muy alérgicos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos alimentos que más nos exponen a tener alergias? Los alimentos que más comúnmente exponen alergias son mariscos, son los pescados, sobre todo pescados con alta cantidad de alguna proteína que se llama la parvalbumina, y los frutos secos. También a los niños, a los bebés, luego les piden los pediatras que la introducción a los frutos secos sea Poco a poquito. poco a poco. Nueces. Y las nueces, sí, obviamente, derivados, frutos sí. secos y algunas frutas también pueden ser. Entonces ya también hay algunas frutas en específico que se tratan de no exponer tan pequeños
justamente por esta probabilidad de generar alergias. Otro punto importante, la ley del todo o nada de las alergias. Yo, por ejemplo, o hablando de, no sé, piñones, soy alérgico a los piñones. ¿Me pasa igual si me como un piñón a si me como un puño? Normalmente cuando se tiene una reacción alérgica de este tipo, la cantidad no importa. O sea, Cuidado. no es dosis-efecto, es una pequeña cantidad. Hay gente que con trazas del alimento en la cocinada, que ¡Qué hayan miedo! cocinado mariscos y luego cocinan pollo, hacen la alergia y sucede, ¿no? Esto se llama, perdón, Pau, esto se llama contaminación cruzada. Es decir, yo soy alérgico a los mariscos. Entonces llego al restaurante y digo, oiga, yo soy alérgico a los mariscos. Pero si no avisan a la cocina y cocinan, y yo pedí un filete, pero lo hacen en un sartén, que había habido Exacto. mariscos anteriormente, esto es una contaminación cruzada y puedo yo Así es. responder que esto es peligroso. Así es. Entonces, la pregunta es, o sea, me imagino que tal que invitó a Pepe Bandera y que yo no sé que es alérgico a algo y está en mi casa. Me imagino que todos tenemos que tener un kit en casa. Esto ya entiendo que no se permite. Pero ¿qué tendría que tener en mi casa para poder ayudar a alguien? Uy, si no es una alergia, si no va a ser una alergia severa y es algo menor, los antihistamínicos es lo que mejor funcionan para esto. Luego quieren utilizar corticosteroides o de ese tipo, eso no es algo que aplica para este tipo de circunstancias. Y creo yo que tener bien claro que cómo llegar y cómo siempre tener un plan familiar, y lo hemos platicado ya en varias veces que hemos venido en varias circunstancias, cómo voy a llegar a urgencias el día que yo tenga en mi casa, que es como tengo que llegar a urgencias Claro. de la manera más Ese eficiente. plan, Sí, claro. totalmente tiene que ser en el plan Platicarlo siempre, de la claro. familia. Llegar a urgencias. Entonces podría decir, como dice Pau, ¿y qué hago mientras? Es como si alguien tiene un infarto, llegar a urgencias. Sí. Como si tienes una hemorragia cerebral, llegar a urgencias. Eso es lo principal para salvar la vida. Y si ya sabes que eres alérgico a algo, evita a toda costa exponerte a los alergenos. Thierry, muchísimas gracias. Gracias, Doc. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con mucho más aquí en Sale el Sol.